Salvador maravilloso, amigo fiel redentor, ¿quién pensó que un cordero a un alma podría salvar? Oh, tú salvaste a un alma, Señor. Espíritu, tu esperanza ofreces a un corazón con dolor. Oh, esperanza ofreces, Señor. Tú eres al que alabamos. Tú al que adoramos, das sanidad y das gracias a un corazón con dolor. Llenas de gracia el alma, Señor. Tú eres al que alabamos. Tú que adoramos, la sanidad y las gracias a un corazón con dolor. Llenas de gracia el alma, Señor. Padre todopoderoso, fiel a lo tuyo, Señor, con nuestras debilidades nos postramos ante ti, o ante tu trono vamos a adorar. Tú eres al que alabamos. Tú eres al que adoramos, das sanidad y das gracia a un corazón con dolor. Llenas de gracia el alma, Señor. Tú eres al que alabamos. Tú eres al que adoramos, das sanidad y das gracias a un corazón con dolor. Llenas de gracia el alma, Señor. Buenas noches a todos. Queremos daros la bienvenida a esta segunda sesión de nuestra serie de conferencias. Damos gracias en primer lugar a los músicos por este regalo musical que nos han ofrecido hace unos momentos y sin más ya vamos a empezar con el tema de esta noche, ¿verdad?
Sí, bueno, hoy es el segundo día de nuestra serie de conferencias Un futuro con esperanza y estamos tratando temas muy de actualidad, cosas muy relacionadas con los momentos tan extraños que estamos viviendo en este mundo. Esta noche tenemos la respuesta a una pregunta que seguramente muchos de vosotros os estáis haciendo. ¿Está Dios en silencio ante situaciones como esta? Pues el pastor Jonathan Contero nos va a guiar a través de la palabra de Dios para encontrar una respuesta a esta pregunta. Antes de darle paso, vamos a unirnos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por poder estar un día más aquí todos juntos, Señor. Aunque en la distancia nos unimos para poder hablar contigo, para poder expresarte nuestros miedos, nuestras dudas, porque sabemos que tú, Señor, eres el único con respuestas, eres el único que puede decirnos por qué pasan estas cosas. ¿Estás en silencio? Queremos saber, Señor, qué piensas, qué sientes. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a confiar en ti aunque nosotros no entendamos. Acompáñanos y bendice al pastor para que pueda llevar tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es para mí un placer saludarte. Estamos ya a mitad de año 2020 y menudo año, ¿verdad? Hace tiempo me compré una de estas agendas, creo que la conoces, son este tipo de agendas súper motivacionales con frases súper bonitas. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero por ejemplo la abro así de manera al azar, en el día 13 de marzo. Yo no sé si lo recuerdas, pero el día 13 de marzo fue el anuncio del estado de alarma, de la cuarentena, confinamiento, en el que llevamos ya 90 días alrededor. Y dice el 13 de marzo tal que así, tú te levantas tranquilamente con tu buen desayuno, con tu café, con tus cosas y lees esta frase motivacional para empezar el día. La mejor manera de acabar las cosas es empezarlas. Tú imagínate, ¿eh? La mejor manera de acabar las cosas simplemente es empezarlas. 90 días para acabar la cuarentena. Pero es curioso porque parece que estaba pensada para 2020. Dice, intenta hacerlo perfecto y aunque falles, será perfecto. No olvides rodearte de personas que te quieren de verdad. Sobre todo durante el estado de confinamiento hemos disfrutado de las personas que más nos quieren, ¿eh? Nos ha tocado a veces estar solos, incluso. Otra, el destino no es tan importante como el viaje. Es curioso, yo no sé si tú te has comprado en 2020, yo me alegro de no haberme comprado esta agenda en 2020, porque no sé cómo la habría llevado. Te dejo con la última ya. Hoy puedes soñar todo lo que quieras hacer mañana. Y tanto que puedes soñar todo lo que quieras hacer mañana, porque mañana vas a tener todo el tiempo para soñar lo que quieres hacer al día siguiente. Es curioso porque no sé cuánto has usado esta agenda en 2020 si la tienes. Y es curioso porque expectativas que esta agenda te propone a veces con la realidad son diferentes. Y creo que no sirve para mucho más. Simplemente déjame que te diga que ha sido un año difícil, ya empezaba mal. Empezó el año con una tensión brutal, casi a punto de guerra entre Estados Unidos e Irán. Continuó con Australia prendiéndose fuego, ardiendo prácticamente entera. Y por supuesto vino en marzo aquí en España, antes en otros países, el famoso coronavirus, que nos ha dejado tocados como sociedad. A esto se le ha sumado que en Estados Unidos no solo el coronavirus, la crisis de la pandemia, sino la crisis racial provocada por el caso Floyd, que ha repercutido en todo el mundo, y como que el mundo está convulso y solo estamos en junio, solo estamos en la mitad de año. Y por supuesto nos queda por delante toda esta crisis económica que anuncian y que se está empezando a ver. Me da la impresión de que a veces nuestras expectativas van por un lado y nuestra vida va por otro. Es como si lo que tú crees que va a suceder, estas frases motivacionales que te intentan ilusionar, fuesen por un lado. Es como esta palabra que se usa mucho en el siglo XXI, pero que ya es del siglo XX, que se llama la posverdad. Es decir, ante un mismo hecho tienes una opinión de un lado y totalmente la opinión contraria, opuesta. Parece como que las cosas no son siempre lo que uno espera o aparentemente no todo lo que se ve parece ser. Cuando era pequeño había un ilusionista, aún vive, un ilusionista, un mentalista, salía en la tele, se llamaba Anthony Blake. Bueno, en realidad se llamaba José Luis González y había nacido en Oviedo, pero queda mucho mejor para ser un ilusionista llamarte Anthony Blake. Él decía muchas frases famosas, pero hubo un día que dijo una que me encantó, me atrapó siendo niño y dijo: la verdad no es lo que parece. Y me he preguntado, porque esta pregunta también aparece en la Biblia, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad de todo lo que está sucediendo? Y sobre todo, ante todo lo que está sucediendo, ¿dónde está Dios en todo esto? Es la pregunta que más nos hacemos cuando algo nos va mal.
¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la pandemia? ¿Dónde está Dios en las muertes injustas? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en las crisis? ¿Dónde está Dios cuando tú lo estás pasando mal? ¿Cuál es la verdad de Dios cuando las cosas no van como tú esperas que vayan? Creo humildemente que me pasa lo mismo con Dios. Veo un mundo lleno de caos, veo un mundo lleno de dolor, veo un mundo lleno de sufrimiento y me pasa lo mismo que a ti. A veces me pregunto, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué está haciendo Dios? Es la gran pregunta que muchas veces nos hacemos. Pero he llegado a una conclusión. Y esto es lo que nos pasa. Humildemente lo creo. Creo que estamos convencidos de que si Dios existiera, estaría haciendo algo. Si Dios existiera, no estaría sucediendo lo que está sucediendo. Así que llegamos a la conclusión de que si no está haciendo nada, o aparentemente, desde nuestro punto de vista, Dios no está haciendo nada, llegamos a la conclusión de que no existe. O que al menos no le importamos lo suficiente como para que pase tiempo dedicándolo a solucionar los problemas de este mundo, solucionar los problemas de nuestra vida. Es un sentimiento normal. Piensa en los peores momentos de tu vida. Quizá la pérdida de un familiar, quizá una enfermedad larga, quizá el distanciamiento con las personas queridas, quizá una situación laboral, quizá una situación económica. Piensa en los peores momentos de tu vida y dime si no te has preguntado ¿dónde está Dios? Yo creo que todos, desde los más cristianos hasta los menos cristianos, nos preguntamos en algún momento en nuestra vida, cuando todo va mal, ¿dónde está Dios? Y es normal, cuando pensamos que Dios debería actuar y pensamos que no actúa, es normal hacerse esa pregunta, es lícito, es humano. Nos hacemos nuestras expectativas de lo que Dios debería ser y cuando Dios no cumple esas expectativas, nos hacemos la gran pregunta. ¿Pero qué esperamos de Dios? Igual esta es una pregunta interesante. ¿Y si quizá la pregunta está mal planteada? ¿Y si la pregunta no debería ser ¿dónde está Dios? Sino la pregunta debería empezar por ¿y qué esperas de Dios? Creo que cuando Jesús, Dios hecho carne, vino a este mundo, la gente esperaba algo de Él que tampoco se cumplió con la realidad de lo que sucedió. Las expectativas de las personas estaban colocadas de otra manera y lo que sucedió, Juan 1:11 lo dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, las personas tenían una imagen de lo que debería ser Dios, que no se correspondía con la realidad de Jesús. Ellos esperaban que su origen fuera un origen real, de una familia de reyes, y no fue así. Ellos esperaban que hubiese venido con espectáculo, con poder, con señales cósmicas, y no fue tan llamativo. Ellos esperaban que el rol, el papel que él desempeñara en la sociedad fuera el de un verdadero salvador. Y más aún cuando era un pueblo oprimido por el Imperio Romano. Y no fue así. No cambió la opresión de Roma. No vino con fuegos artificiales. No cumplió las expectativas que la gente tenía de él. Y es curioso porque 2000 años después hacemos lo mismo. Si Dios no cumple las expectativas que nosotros nos hemos hecho de él, entonces perdemos la fe. Es como que Dios no existe o no somos lo suficientemente importantes para él. Quizá la pregunta debería empezar por ¿qué esperas tú hoy en el siglo XXI, en el 2020? ¿Qué esperas de Dios? Creo que llegamos a 2 puntos. Pensamos que si Dios no me da una respuesta rápida, Dios no existe. Punto número 2. Si Dios no me da una respuesta favorable, es decir, una respuesta afirmativa a lo que yo creo que debería ser la respuesta de Dios, Dios no existe. Así que todo es una cuestión de perspectiva. ¿Cuánto eres capaz de ver el plano en el que Dios se mueve? ¿Cuánto eres capaz de ver la manera en la que Dios está actuando? ¿Y si Dios estuviera actuando? Pero nosotros no somos capaces de apreciarlo, porque nuestras expectativas van por un lado, nuestra vida y nuestra realidad van por el otro. Quizá con Dios pasa como tantas veces en la vida. Te haces unas expectativas de un viaje, unas expectativas de un trabajo, unas expectativas de una relación, muchas veces no se cumplen. Y quizá el problema no está tanto en lo que pasa fuera de ti, sino en la manera en la que tú eres capaz de interpretar la realidad. Te puedo asegurar que si miras con tranquilidad este libro, la Biblia, si lo estudias con tranquilidad, si lo lees profundamente, si te tomas tu tiempo, te puedo asegurar que el plano, la perspectiva que Dios tiene de la realidad y tu perspectiva se irán juntando poco a poco hasta que entiendas muchas cosas que quizá hoy no entiendes. Porque puede que no entender el plano en el que Dios esté actuando
no significa que Dios no esté haciendo cosas. El hecho de que yo no sea capaz de ver que Dios está actuando no significa que Él no esté haciendo nada. Juan 13:37 dice, en un momento a uno de sus mejores amigos, le dice, mira, lo que yo voy a hacer ahora tú no lo vas a entender, pero lo entenderás después. Y para mí, cuando lees la vida de Jesús, te das cuenta de que Jesús era constantemente esta tónica, este principio. Mira, no vas a entender muchas cosas de lo que yo estoy haciendo ahora, pero lo entenderás después. Y he aprendido a vivir así con Dios. No entiendo muchas cosas de mi presente, pero a veces en un futuro, y a veces incluso en un futuro inmediato, empiezo a comprender. Creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que tener con Dios es paciencia. Cada vez que te preguntes ¿dónde está Dios?, intenta, número 1, alinear tu plano con el suyo. Conócelo en la Biblia y empezarás a entender cómo funciona el carácter de Dios. Punto número 2, tener paciencia. Es súper importante tener paciencia porque, como he dicho, si Dios no nos responde de una manera rápida, nos da la impresión de que no existe. Si Dios no nos da una respuesta favorable a nuestras expectativas, nos da la impresión de que no existe. Te voy a contar una historia de la Biblia. Es la historia de Jesús. Jesús estaba con sus amigos, como solía hacer. Él disfrutaba de estar con la gente, él disfrutaba sanando a la gente, él disfrutaba hablando a la gente, comiendo con la gente, paseando con la gente. Y en un momento dado, él está con sus amigos en una situación no muy lejana de una familia que él quería mucho. En un momento dado, llega un mensajero, llega un amigo probablemente de la familia, buscándolo desesperadamente, lo encuentra y le dice, Jesús, tu amigo, aquel a quien amas un montón, uno de tus mejores amigos, que se llama Lázaro, está muy enfermo. No hay más palabras. A buen entendedor, pocas palabras bastan. El mensaje estaba captado. La familia estaba desesperada intentando que Jesús llegara a la casa de la familia para sanar a Lázaro. Jesús toma una reacción que a nosotros nos parecería como ignorar, obviar. Porque Jesús no pronuncia nada, simplemente continúa con lo que estaba haciendo en esa ciudad o en ese pueblo durante algunos días más. Jesús siguió a lo suyo, casi pareciendo que no le importaba lo que estaba pasando. Y además la Biblia nos estaba diciendo que seguía sanando. Jesús había sanado a un montón de gente. Jesús podía hacer lo mismo con Lázaro, pero él decidió seguir con su plan en esa ciudad, sin ir a casa de su amigo. El caso es que su amigo, cuando él vuelve, ya ha fallecido. Cuando por fin toma la decisión de ir a casa de su amigo ha fallecido. ¿Tú te imaginas la escena? El amigo de Jesús, aquel a quien él amaba, la Biblia lo dice, él lo amaba. Y en vez de ir corriendo, respuesta rápida, Jesús se toma su tiempo y Lázaro muere. No se cumple la expectativa de la rapidez, no se cumple la expectativa del favor hacia lo que yo estoy esperando. Así que la familia está destruida. La Biblia nos dice que la familia estaba destrozada. Realmente imagínate, tú tienes toda tu esperanza puesta en Jesús porque sabes, le has visto, conoces, que ha hecho otras cosas, ha sanado a otras personas, que en Él estaba la autoridad, en Él estaba el poder, la capacidad para sanarnos, para sanar a su hermano, y no lo ha hecho. Así que esta es la historia. Juan 11, te voy a leer algunos versículos que relatan muy bien la sensación, el sentimiento que circulaba, no solo en la familia, sino en las personas que estaban cerca. Versículo 21 dice, Marta dijo a Jesús, Marta era una de las hermanas de Lázaro, dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te das cuenta de la importancia de esta frase? Es que, Marta, somos tú y yo. Somos tú y yo. Cuando Dios no cumple nuestras expectativas en cuanto a la rapidez de cómo debe de contestar y en cuanto a lo positivo, ¿no? Al acuerdo que debe responder con respecto a nuestras necesidades, solo tenemos palabras de sí, condicionales. Si hubieras estado aquí, si existieses, si te importase, si en algo tuvieras estima de quién soy yo, habrías hecho algo por nosotros. Si realmente te importa este mundo, Dios, ¿por qué no paras el sufrimiento? ¿Por qué no paras el dolor? No solo Marta, sino que en el versículo 32, María, la hermana, dice exactamente lo mismo. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Exactamente las mismas palabras, y son palabras de dos hermanas, dos personas, dos mujeres que amaban a Jesús, como a un gran amigo.
Pero es que además el texto aún te recuerda, te recalca, te resalta lo que piensan las personas que a lo mejor no amaban tanto a Jesús, ¿eh? Versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, gente que estaba ahí entre las personas que asistían al funeral, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. No podía haber hecho este también. Si este es el que está sanando, si este es el que cura, ¿por qué no a Lázaro, que le amaba, le cura? A veces tenemos la impresión de que no somos importantes para Dios, porque nos da la impresión de que Dios no actúa. Pero ahora hago yo la pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jesús cuando había sufrimiento alrededor? ¿Sabes? El versículo 35 dice que Jesús lloró. Y cuando tú lees esta escena que está en Juan 11, cuando tú lees esta escena te das cuenta de que Jesús en ningún momento explica por qué. ¿Por qué no ha hecho lo que se esperaba de él? En ningún momento dice por qué. Jesús solo actúa, sin dar unas explicaciones actuales a lo que está pasando. Eso no quiere decir que nunca tendremos explicación. Quiere decir que ahora lo que Jesús estaba haciendo era orar, llorar, acompañar y sobre todo un detalle que para el lector que no puede prestar mucha atención se le escapa. Y es que Jesús acaba esta historia resucitando a Lázaro. Es decir, que para Jesús no es tanto importante, y entiéndeme con lo que digo, con la palabra importante, no digo que no sea importante, pero para Jesús cobra menor importancia el proceso comparado con el final. Con Jesús he aprendido a que lo más importante es el final. Jesús en el proceso llora, sufre, te acompaña, está contigo, te ayuda. Hasta ahora, intercede por ti, pide por ti. Pero con Jesús todo llega a su punto más importante, su punto más culminante, siempre al final de la historia. Al final de la historia Jesús resucita a Lázaro, pero se te puede escapar un detalle súper importante. El hecho de que resucite a Lázaro es el desencadenante que acaba con Jesús en la cruz. El hecho de que resucite a Lázaro hace que todos sus enemigos tomen una decisión política, legal, para acabar por fin con la vida de Jesús. E intentaron incluso acabar con la vida de Lázaro, para que Jesús, la gente no supiera que al final era Dios y que tenía la capacidad no solo de sanar, sino de perdonar a todos aquellos que nos equivocamos en la vida. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jesús? Dando su vida, sacrificándose para que nosotros tengamos lo que de otra manera no podríamos tener sin Él. Así que al final de toda esta historia nos planteamos mucho y nos enfocamos solo en la perspectiva humana, en si no hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, este que curaba a todo el mundo, ¿por qué no está curando a Lázaro? Pero Jesús lo veía desde la perspectiva divina. Es que Lázaro es importante, pero también es importante toda la humanidad. Y yo vendré a Lázaro cuando sea el momento y haré el milagro más grande que nunca hayáis visto. Esto es lo que Jesús promete en la Biblia. Ahora te estoy acompañando. Ahora estoy llorando por ti. Ahora estoy intentando ayudarte. Estoy caminando a tu lado. Quizá no esté haciendo lo que tú esperas, pero estoy actuando. Y eventualmente en el futuro haré el gran milagro, el milagro que todo el mundo alucinará cuando lo vea. Es el milagro de la eternidad, de la resurrección, de volver a ver a toda la gente querida y vivir juntos para siempre, sin sufrimiento. Preguntarte dónde está Dios cuando hay sufrimiento. Plantearte si a Dios le importa tu sufrimiento. Solo tengo una respuesta. Dios sufrió más que nadie. En Getsemaní, el capítulo de Getsemaní, Jesús estaba solo. Sus amigos le abandonaron. Sus amigos se durmieron. Sus amigos le querían, pero no estaban a la altura de lo que Jesús necesitaba. Jesús, que había estado completamente seguro de su propósito en la vida durante toda su vida, durante 3 años y medio convencido de que lo que tenía que hacer era esto, por primera vez ves a un Jesús sufriendo, que pierde incluso la seguridad en el propósito de su vida, duda incluso y confía en Dios para seguir adelante. No tener una respuesta rápida de Jesús, no tener una respuesta favorable de Dios, no significa que Dios no esté actuando. Significa que Dios lo está haciendo, simplemente que tenemos que aprender a ver cómo Jesús mira. ¿No te da la impresión de que vivimos
apretando los dientes. ¿No te da la impresión de que vivimos como si en este mundo fuéramos conscientes de que hay algo que no funciona, hay algo que no acaba de encajar? ¿No te das cuenta cuando lees la historia, cuando te das cuenta de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, sobre todo la historia reciente? ¿No te da la impresión de que siempre vivimos apretando los dientes esperando a que vengan tiempos mejores? Vivimos esperando a que vengan tiempos mejores y recordamos ínfimamente los tiempos pasados que fueron, creemos que mejores. Apretamos los dientes y esperamos que, ahora cuando acabe la crisis de 2008, que se alargó un montón, vengan tiempos mejores. Cuando aún no nos hemos recuperado de estos tiempos mejores, viene otra crisis y entonces volvemos a apretar los dientes esperando que dentro de unos años vengan tiempos mejores. Y se hace famosa la frase de lo mejor está por venir. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor está por venir? Solo hay algo que está mejor por venir y es que este mundo no puede continuar así. La injusticia, la muerte, niños sufriendo, el hambre. No quiero ponerme melodramático, pero sabes a qué me estoy refiriendo. Que tú sufras no es algo que Dios desea, no es algo que Dios quiere. Que tú sufras es algo que Él ha pasado por ahí. Y lo único que puede hacer ahora, lo único que está haciendo es acompañarte, sufrir, llorar y luchar por ti. Porque lo que Él sí te promete es que todo esto va a acabar. Y quizá más pronto de lo que pensamos. En esta vida tenemos odio, tenemos envidia, tenemos egoísmo, tenemos injusticia, tenemos gente que se aprovecha de otra gente y esto en algún momento tiene que acabar. Romanos 8, 38, 39 dice algo así como nada, ni lo futuro, ni lo pasado, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada, nada en este mundo te va a separar del amor de Dios. ¿Tú te imaginas creer en un Dios en el que cuando te preguntas ¿dónde está Dios? Ser consciente, estar convencido, convencida de que Él te ha prometido de que nada, nada de lo que hay en este mundo, ni fuera de este mundo, te va a separar del amor que Él tiene por ti? ¿Por qué no intentar a ver las cosas desde su perspectiva? ¿Por qué no empezar a plantearnos la pregunta de ¿dónde estoy yo cuando las cosas están mal? No solo ¿dónde está Dios? ¿Dónde estoy yo cuando las cosas van mal? ¿Me encuentro la gente que sufre ayudando, acompañando, llorando, orando? ¿Me encuentro la gente volcándome en los momentos de sufrimiento y de dolor de los demás? Hay algo que creo que me diferencia a mí con Jesús. Cuando las cosas van mal, yo tiendo a huir de los problemas. Cuando las cosas van mal, Jesús se ofrece para que tú y yo tengamos una solución. Por eso te invito a que puedas reflexionar y puedas conocer más profundamente a Jesús, que tu perspectiva y su perspectiva puedan ir juntándose para que por fin encuentres la respuesta a la pregunta ¿dónde está Dios? Damos muchas gracias al pastor Jonathan Contero por la presentación tan clara de este interesante tema. Sí, y mañana a las 8 os esperamos de nuevo con un tema titulado ¿Qué nos deparará el futuro? Si te interesan estos temas, recuerda que estamos regalando 3 libros. Frente al dolor, del pastor Roberto Badenas, hay respuestas del pastor Alejandro Bullón y El camino a Cristo, de Elena G. de White. Sí, los podéis conseguir mandando un WhatsApp al número 616-620-414, un email a info@adventista.es o llamándonos por teléfono al 911-309-864. Podéis aprovechar también estos medios para poneros en contacto con nosotros y compartirnos cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier motivo de oración también que queráis por el que podemos orar por vosotros. Vamos a terminar ya el programa de hoy y como siempre os invitamos a que nos acompañéis en un momento de oración. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado. Gracias por mostrarnos un poco más de cómo eres y de los planes que tienes preparados para nosotros, Señor. Sabes que te necesitamos, sabes que nuestras vidas a veces son complicadas, están llenas de incertidumbres y de problemas, y por eso queremos agarrarnos a ti, por eso queremos ponernos en tus manos, Señor, y te quiero pedir de forma especial por todas las personas que están viendo esta serie de conferencias, que tu Espíritu Santo pueda derramarse sobre ellos y también sobre todos los presentadores que van a compartir con nosotros estos temas. Gracias por la bendición de tu palabra y por estar siempre a nuestro lado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta mañana. Buenas noches.